Hola, ¿qué tal? Bueno, darles aparte de la felicitación, la pena que tengo de no estar ahí con ustedes. Parte de la gracia de participar en estas jornadas es crear comunidad. Y la verdad que hace 6 años que empezamos y se mantiene gracias a Mariano. Y cuando empezamos yo creo que lo último que esperábamos era que en algún momento fuésemos a tener que vivir realmente una situación distópica como la que nos está pasando, ¿vale? Entonces, lo que voy a contar es precisamente lo que las reflexiones sobre el género distópico me han producido a lo largo de este tiempo de pandemia, ¿no? El género es muy amplio, es muy variado y yo he hecho las reflexiones a partir de tres obras, ¿no? Entonces, la primera es Guerra Mundial Z, la novela, no la película, eh, que creo que en la novela está muy bien planteada la cuestión estilística, narrativa, literaria, para mi gusto, que es un falso reportaje, son entrevistas a gente que sobrevivió a la Guerra Mundial Z, ¿no? Entonces ahí hay algo que como sociólogo me gustó mucho en esa novela, y es que en un primer momento de amenaza, cuando surge la pandemia en sus primeros momentos, cada país reacciona de forma diferente según sus propias tradiciones culturales. Entonces, por ejemplo, pues Estados Unidos es hipertecnológica. En Israel tenían planes de control de la población palestina y aplican esos planes. En Ucrania tienen métodos bastante crueles. La India desarrolla estrategias militares de la época colonial. Es decir, ante la irrupción, el acontecimiento que lo cambia todo del virus, cada cultura, cada sociedad tira de lo que conoce. Eso es muy interesante porque además en estas épocas del debate sobre el relativismo y la construcción social, ¿no? El virus no es consciente de nuestros debates, de nuestros problemas, para saber quién es, realmente no lo sabe. Pero nosotros terminamos empleando el virus en parte como pantalla, ¿no? Una pantalla tanto desde el punto de vista técnico, porque se aplican las técnicas que tiene cada sociedad, como desde un punto de vista político, porque se gestiona según las inquietudes y los miedos que hay en cada sociedad, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa aquí destacar es el aspecto de cómo la naturaleza en su estado puro, que es el virus, eh, no interactúa nunca de una forma pura con la sociedad, siempre actúa mediada por estas tradiciones culturales, por estas redes de sentido y de significación que se diría desde la antropología, y en ese primer momento pues hay esa reacción particular al virus, ¿no? Que nosotros hemos visto a lo largo del mundo, ¿no? Es como, por ejemplo, varios países asiáticos, Corea, China, Japón, que son países además cada uno de ellos con sus propias tradiciones, pero han tenido una forma de control de la individualidad mucho más fuerte de la que nos permitimos en el mundo occidental, precisamente porque ellos tienen unas tradiciones de pensamiento más colectivistas que las que tenemos nosotros. No es que sean más lesivas para los derechos fundamentales, porque no creo que, vamos a decir que en Japón o en Corea del Sur son países con problemas de derechos humanos, otra cosa es el caso de China, ¿no? Entonces, digamos que no depende tanto de su ordenamiento básico, de cómo entiende la importancia de los derechos humanos, sino que tiene que ver más cómo entienden la tensión entre individuo y orden social. Y ahí es como tenemos una diferencia, ¿no? Luego, si vemos el caso de Estados Unidos o el caso que estamos teniendo ahora en Madrid, pues en ese equilibrio entre sanidad y economía, pues tenemos a Trump o tenemos a a Díaz Ayuso, que no ven que realmente, o Bolsonaro, ¿no? Son personajes que destacan por dar poca importancia al problema sanitario y simplemente centrarse en el problema económico, ¿no? Lo que algunos autores llaman la necropolítica, ¿no? Que es tomar política siendo consciente de que va a haber gente que va a morir y que, bueno, tampoco importa tanto porque los que van a morir son los débiles, los que ya estaban enfermos, los que ya tenían problemas. O sea, que incluso tenemos, entre comillas, una purga, ¿no? Que eso da para, la purga da para hablar, como saga de ficción también da para hablar de estas cuestiones, ¿no? Entonces tenemos
a partir de Guerra Mundial Z, cómo esa irrupción del acontecimiento es gestionada no por la propia naturaleza del acontecimiento, sino por la naturaleza del orden social. Esa es la parte que me interesa, ¿no? Pero el principio de realidad que marca el virus, que marcan los zombies, es muy fuerte y al final tendremos que buscar una estrategia más o menos homogénea y consensuada. No estamos todavía en esa fase de Guerra Mundial Z. Estamos al principio de la guerra, no al final de la guerra. Y una cosa que nos enseña Guerra Mundial Z, y yo no sé si vamos a ser capaces de aprender, es que los virus, los zombies, no entienden de fronteras, ni de sistemas políticos, ni de economía. Solo tienen su propia lógica natural. Y por tanto, las respuestas parciales por parte de países, o en España lo que estamos viendo de comunidades autónomas, cada una con su propia política, etcétera, no van a ser una forma efectiva de luchar contra la pandemia. La forma efectiva de luchar contra la pandemia será cuando a nivel mundial seamos capaces de homogeneizar ciertos criterios y consensuar los métodos que no solo tienen que ver con el orden puramente político de acuerdo entre los estados, ¿no? Porque si queda un estado infectado es fácil que la infección se propague desde ese estado, ¿no? Sino luego queda también la otra cuestión, y eso me permite conectar con la otra obra de ficción que a mí me ha venido bien para todo esto, que es Fear the Walking Dead, ¿no? El spin-off precuela de la saga de Walking Dead, ¿no? Entonces aquí es como más interesante que el propio Walking Dead en el sentido de que la primera temporada refleja mejor la situación en la que estamos viviendo, ¿no? La situación en la que se declara la pandemia, que se ve que es peligrosa, que el Estado empieza a tomar medidas coercitivas y que la gente no hace caso. Ese es en parte el momento en el que estamos, ¿no? Estamos viendo continuamente cómo las normas más elementales son saltadas pues, en diversos sitios, ¿no? Incluso tenemos el problema, como decía antes, entre administraciones, ¿no? A la hora de normas que desde un punto de vista sanitario parecen muy básicos, pero otras administraciones prefieren priorizar la economía y entonces ya no les parecen tan básicas, ¿no? Entonces, esa cuestión de los confinamientos que aparece en Fear the Walking Dead y cómo la gente escapa a lo loco de esos confinamientos, con lo cual propaga más el virus, ¿no? Imaginemos lo que hubiese sido en Madrid, el puente que hemos pasado con toda la gente yéndose a sus zonas de ocio, ¿no? O sea, una ciudad absolutamente contagiada, propagando la enfermedad por todos lados, porque la gente considera que es más importante su derecho al ocio que la salud de personas que no conocen, ¿no? Entonces, esa tensión entre esa libertad individual frente a la responsabilidad colectiva, ¿vale? Entonces ahí tenemos un elemento que quiero resaltar porque en los últimos 40 años se ha impuesto un sentido común político neoliberal, que nos dice que el orden político debe ser mínimo y que el orden de mercado debe ser máximo y que somos libres si vivimos en un mercado en el que yo puedo realizar mis caprichos y en el que yo me compro y vendo. Compro a otras personas, compro seres, compro objetos y vendo, ¿no? Pues que los riders o la gente de Uber no tenga derechos laborales, eso va contra mi libertad de que a la hora que me dé la gana tener pues un servicio barato en la puerta de casa, ¿no? Pero a su vez yo formo parte del sistema de mercado, con lo cual yo a su vez me tengo que vender en ese sistema de mercado, ¿no? Entonces la lógica, la gramática, el sentido común, la manera en que está tejida nuestra cotidianidad es una manera donde se pone al individuo en el centro, todo lo que quiera ese individuo está bien, no se puede cuestionar ningún deseo individual. Es más, estamos llegando al punto que los deseos son derechos, como vemos, por ejemplo, con la maternidad subrogada o como vemos con los derechos laborales de estos nuevos, de las economías de plataforma, ¿no? Es más importante mi capricho que los derechos laborales o los derechos reproductivos o la dignidad de otras personas. Entonces va colapsando todo ese lenguaje de los derechos en un lenguaje de mi capricho, la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando realmente debemos responder como sociedad, no tenemos una gramática de pensamiento, no tenemos una percepción del orden social
no sentimos, más allá de una percepción, un sentido profundo, voy a usar una palabra fea, la ontología de lo social en la que vivimos es la ontología del individuo caprichoso suelto en el mercado, simplemente controlado por otros individuos caprichosos que tienen más poder que él, y es el mercado quien dirime, quien tiene más poder para ganar la jugada, ¿no? Entonces, en este momento, yo como he visto decir a alguna gente, es que yo tengo derecho a cenar hasta la 1 de la mañana, ¿no? Ya cosas ridículas si el Estado opresor era cerrar los bares a las 11 o cerrar los bares a las 12 de la noche. Hemos llegado a oír cosas así de grotescas en este contexto, ¿no? O yo tengo derecho a celebrar una boda como me dé la gana y nadie me puede imponer a mí su derecho. Es que eso no es real. No es real en la medida que lo que nos enseña un poco el apocalipsis zombie es que si uno intenta plantear el orden social como individuos aislados que simplemente conectan entre ellos por el interés y por el poder que tienen entre ellos, y el acuerdo al que llegan se dirime en función del poder que tienen, que es lo que hace el mercado. El mercado lo que hace a través del poder económico, no del poder político, pero es un mecanismo que dice, bueno, el que tenga más poder siempre gana. Esa es la base del mercado. El que tenga más dinero gana. Entonces, cuando tenemos que gestionar un problema donde el ir yo de fiesta con mis amigos, a nosotros no nos va a pasar nada, pero podemos estar propagando el contagio y generar decenas de muertes, entonces esa gramática de yo hago lo que quiero desaparece. No tiene sentido en este contexto pandémico. Entonces, como hemos estado 40 años negando que existe algo más allá de la voluntad, el capricho y el poder realizado a través del mercado, ahora que necesitamos volver a ordenarnos como sociedad, como pensamiento colectivo y como derechos individuales que están en función de los bienes de la comunidad, que son superiores a nuestros propios bienes, pues entonces no somos capaces de pensarlo. Y yo estoy oyendo mucha gente, no toda la población, por supuesto, pero cuando se entrevista a gente, cuando yo hablar a políticos, pues que siguen viviendo en este mundo de fantasía que ha construido la ideología neoliberal durante todos estos años, y es una fantasía que se impone porque es nuestra experiencia cotidiana, pero es una experiencia cotidiana resultado de una correlación de fuerzas ideológica, económica y política, no porque sea el fundamento de la naturaleza humana como intentan vendernos los teóricos y los ideólogos del neoliberalismo, ¿no? Entonces, digamos que la salida individual basada en el derecho, confundiendo derecho con capricho, y una salida que en última instancia simplemente son los poderosos los que acaban realizando sus caprichos, vemos que colapsa. Entonces ahí, por ejemplo, en The Fear de Walking Dead, es interesante ver cómo ese orden social se viene, digamos, cayendo cada vez que se intenta montar algún grupo, y en el grupo se privilegia los vínculos familiares sobre la supervivencia del grupo. Cada vez que pasa eso, el grupo colapsa. Cada vez que pasa eso, el grupo colapsa. Yo estoy ahora en la fase, como a mitad de quinta temporada, y estoy viendo cómo por fin hay un grupo, gracias a una muerte fundante como la de Jesucristo, hay un grupo que por fin escapa a esa lógica de vincularse solo a través de los vínculos, digamos, más primarios, más de afectos familiares o de pareja, y empieza a tener una lógica de integrar a desconocidos en el reconocimiento de que la supervivencia de la especie no es la del individuo con sus seres queridos, que es lo que nos dice todo el cine de Hollywood, sino es la del individuo, sus seres queridos, y en un orden social donde hay responsabilidad con ese orden social que lleva a sacrificios individuales, que eso es lo que nos hemos perdido, ¿no? Entonces, esperen para un momento.